El día de hoy quiero retar públicamente a Edgar Escobar a un debate. Y es que luego de ver uno de sus videos que dice las mentiras de la teología inclusiva, veo que él utiliza el argumento de la ley moral y la ley ceremonial. Y es que él dice que existen dos tipos de leyes dentro de la ley de Dios, la ley moral y la ley ceremonial, y que la ley moral sigue vigente mientras que la ley ceremonial fue abolida por Jesús. Y él dice que esa división no está por ningún lado de la Biblia, pero que es obvio que existe, o sea que es algo que uno al leer la Biblia se puede dar cuenta. El problema es que al examinar la realidad no es posible que esa división que él hace exista, es decir, no existe una división entre la ley moral y la ley ceremonial. Él tiene razón, la teología inclusiva está mal, eso de que los homosexuales pueden ser cristianos es falso. Pero la división que él hace para poder explicar por qué algunas leyes de Levítico se mantienen y otras son abolidas está mal. Pero, ojo, hay dos tipos de leyes aquí. Por un lado encontramos las leyes morales, cuestiones éticas que son universales, que siguen estando absolutamente vigentes. Y por otro lado tenemos las leyes obviamente rituales. Entonces hay leyes morales y leyes ceremoniales. La ley ceremonial fue cumplida por Cristo. La ley moral sigue absolutamente vigente. Yo soy de aquellos que dice que toda la ley de Levítico se mantiene, mientras que él dice que las leyes ceremoniales de Levítico no se mantienen. El problema es que él está metiendo en la ley ceremonial leyes que no se les podría decir ceremoniales. De hecho, no existen leyes ceremoniales ni leyes morales, existen leyes. El romper esas leyes es inmoral. ¿Ven? No importa si son leyes ceremoniales o no, se trata de un acto inmoral. ¿Por qué? Porque es una desobediencia directa a Dios. Y de hecho, Dios por leyes ceremoniales mató gente. O sea, Dios a un hombre que intentó detener la caída del arca, lo mató. A los jóvenes que llevaron incienso que venía del fuego de los ídolos, que intentaron llevar fuego pagano de la presencia de Dios, murieron. Entonces, no se tratan de leyes ceremoniales ni de leyes morales, se tratan de leyes. Y incumplirlas se trata de algo inmoral, sin importar de qué se traten. Por ejemplo, él dice que la ley moral fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Entonces vemos que la Biblia nos dice que los 10 mandamientos fueron escritos en las tablas de piedra. Entonces resulta que el aplicar la pena de muerte a un asesino es una ley ceremonial, ¿o será que es una ley moral? Por ejemplo, en el libro de Levítico prohibía que se comieran camarones. ¿Eso qué es? No es moral, no tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ceremonia. Era una ley ceremonial. ¿Y por qué? Pues porque los camarones en sí mismos no procesan ciertos alimentos de cierta manera y hace que eso que ellos comen los contamine. Su carne es en cierta medida contaminada. Hoy en día existen formas de cocinarlos que no nos contaminan y pues no nos hacen gran daño. Pero en esa época no existían esas maneras. Así que todo eso nos habla de Cristo. La incoherencia del argumento de que existe una división entre ley moral y ley ceremonial se hace evidente en la misma exposición que hace Edgar Escobar acerca del tema, pues él dice que los camarones que eran impuros ahora los podemos consumir a pesar de que los camarones nos hacen daño. O sea, él evidentemente muestra que aquellos animales impuros que Dios nos prohibió comer nos hacen daño y no los deberíamos comer. No deberíamos comer camarones, no deberíamos comer cucarachas, no deberíamos comer perro, no deberíamos comer gato, no deberíamos comer camello. Pero Edgar Escobar nos dice que comamos tranquilos perros, gatos, cucarachas y camarones, que Dios murió en la cruz por nuestros pecados y ahora podemos comer todas esas porquerías. ¿Ven lo que está diciendo Edgar Escobar en ese mismo video? No existe una división entre la ley moral y la ley ceremonial, porque comer camarones es pecado. ¿Por qué? Porque es transgredir la ley de Dios y la transgresión de la ley de Dios es pecado, según Primera de Juan.
Entonces, Edgar Escobar está enviando a sus seguidores a pecar a través de esta enseñanza. Entonces, yo quisiera, y por eso hago este video, retar a un debate a Edgar Escobar acerca de si la ley de Dios está o no está abolida, y cualquier persona que pueda tener contacto con él y que vea este video, por favor, comuníquenle que lo reto a un debate, porque esa división que él está haciendo es ilógica, es completamente ilógica. O toda la ley se mantiene, o Jesús dice cuáles son abolidas y cuáles no, o los apóstoles dicen cuáles son abolidas y cuáles no, pero eso no lo vemos. No se hizo una división, no se hizo esa división que él dijo, no se explicó. Y es porque nunca fue abolida la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente. Y él dirá, bueno, pero es que el templo ya no está y no podemos cumplir con esas leyes ceremoniales, por tanto, la ley ceremonial fue abolida. Bueno, durante el éxodo a Babilonia, el templo también fue destruido y eso no significa que esa ley haya sido abolida. Simplemente los levitas no la podían cumplir. Simplemente las personas no podían subir a Jerusalén 3 veces al año porque eran esclavos en Babilonia. Entonces, no se trata de que no se deba cumplir, es que no podemos. Es más un problema de capacidad que de deber. ¿Ven? Existen leyes que no podemos cumplir porque no somos capaces de cumplirlos. Por ejemplo, los que vivimos en Latinoamérica no podemos viajar hasta Israel, no tenemos los recursos y tampoco nos van a dejar entrar. Entonces, y aunque nos dejaran entrar y aunque tuviéramos los recursos, no hay templo. Y aunque nos dejaran entrar y aunque tuviéramos los recursos y aunque hubiera templo, tendríamos que también tener a los levitas. Y bueno, si cumplieran con esas condiciones, entonces sí deberíamos de ir 3 veces al año a Jerusalén. Y Dios nos daría los medios para hacerlo, pero no se puede actualmente. Entonces no es que esté abolida, es que no podemos hacerlo. Y lo vemos porque los discípulos seguían cumpliendo con esas supuestas leyes ceremoniales aún después de la muerte de Jesús. Y bueno, eso va a ser parte del debate. Cómo los discípulos siguen cumpliendo esas leyes ceremoniales, a pesar de que Él dice que están abolidas. Y si Él dice que existe una división entre el pueblo, entre los judíos y los gentiles, pues eso fue lo que hizo Jesús. Quitar esa separación entre judíos y gentiles, y ahora los gentiles podemos entrar de nuevo en pacto. Señor, ¿y por qué Jesús es nuestro Señor? Porque Él nos dijo que siguiéramos los mandamientos de Dios. Y si nosotros lo obedecemos, pues somos parte de Israel, somos injertados en Israel porque declaramos que Jesús nos envió a cumplir los mandamientos de Dios y los estamos cumpliendo en la medida en que somos capaces, de capacidad, mientras somos capaces de cumplirlos. Y bueno, este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta, compártelo para que alguna persona que conozca a Edgar Escobar me acepte el reto del debate y así podamos mostrar muchas escrituras. El debate va a ser muy enriquecedor para todos aquellos que lo vean. Se lo demos al público. Bueno, te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.